Hermanos y hermanas, ¿alguna vez te has puesto a preguntarte qué significa realmente convertir la casa de Dios, el templo, en un mercado, en una cueva de bandidos, como dijo Jesús? En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 16, el Señor le dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. En otras palabras, también otro evangelio dijo, en una cueva de ladrones, de bandidos. ¿Qué significa esto? Eso es solamente para el sistema, solamente es para esos que estaban ahí, que por los sinópticos sabemos que estaban vendiendo, cambiando dineros, y también aquí el mismo Evangelio de Juan lo dice empezando en el versículo 13 del capítulo 2. Pues tal vez el profeta Jeremías nos va a contar más claramente el significado de esta acción de Jesús. El profeta Jeremías en el capítulo 7 nos dice: no se hagan ilusiones, repitiendo cosas falsas, diciendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Dice, si cambian de su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente los pleitos y no oprimen al emigrante. No oprimir a las personas que se van buscando mejores condiciones de vida a otros lugares. No oprimen a los emigrantes. No oprimen al huérfano y a la viuda, a los más pobres. Si no derraman la sangre inocente en este lugar. Si no siguen a dioses extranjeros, para desgracia de ustedes mismos, entonces haré con ustedes en este lugar, en la tierra, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres. Sigue diciendo en el 8, si se hacen ilusiones con razones falsas que no sirven, de modo que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran y se presentan ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen, estamos salvados para seguir cometiendo las mismas maldades. ¿Creen que este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Palabra de Dios. Jeremías 7, versículos desde el 3 al 11. Lo pueden repetir en su casa y lo pueden leer. Entonces entendemos más claramente lo que Jesús tenía en su corazón cuando volcó las mesas, regó las monedas de los cambistas y entonces clamó por esta frase del profeta Jeremías: no conviertan mi casa. Precisamente hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán. La dedicación de esta basílica. Celebra el día del templo, la importancia del templo. Nosotros aquí en nuestra parroquia, Cristo Rey del Universo, que estamos orando tanto para que el Señor nos ayude a construir nuestro templo, porque el templo es el lugar de la congregación, de la oración. La iglesia celebra este día, la basílica. ¿Qué es una basílica? La palabra basílica, que quiere decir casa del rey, o casa regia, o casa real, sucede que en las primeras comunidades cristianas, los romanos se reunían para la escucha de la palabra de Dios en estas casas. Eran unas casas inmensas que habían, y allí se reunían ellos y se llamaban casas regias, casas reales, basílicas. Y allí los cristianos se reunían a escuchar la palabra.
Claro, en los tiempos cuando no había persecución, porque cuando esos emperadores empezaban a perseguir a los cristianos y los mataban y los apresaban, entonces los cristianos abandonaban las casas reales, las basílicas, y se metían a adorar al Señor en las cuevas, en estos hoyos subterráneos que se llamaban catacumbas. Entonces había una participación en el culto divino en las catacumbas. Estas casas inmensas, tremendas, ¿verdad?, que se llamaban casas reales, que eran de dueños, de personas romanas que se habían convertido al cristianismo, y que estas casas tenían en el centro, ¿verdad?, la figura del rey. Y llegó un momento en el que ya se despojó la figura del rey del centro de estas basílicas, como no era el rey el centro, sino que se puso a Dios, a Jesucristo, una pintura muy famosa que se llama el Pantocrátor, que es cuando vemos a Jesús con los, así muy, muy serio, con los dos deditos, ¿verdad? Y entonces en el lugar del centro del templo, de la basílica, está Dios, está Jesucristo. Pues la dedicación de la basílica, y esta basílica que es precisamente la iglesia del Santo Padre, el sucesor de Pedro, no es la Basílica de San Pedro, la Basílica del Papa, sino que es esta llamada Basílica San Juan de Letrán. En la basílica está la cátedra. La cátedra es el lugar donde se sienta el maestro a enseñar. En la basílica está la cátedra. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar ciudades, siempre está el deseo en el corazón de visitar la catedral. Y hay catedrales en el mundo que son famosas y que todo el mundo quiere visitar esa catedral. La gente que va a Nueva York, por ejemplo, quiere visitar la Catedral San Patricio. La Catedral de Notre Dame en París, que ha sufrido, ¿verdad?, este problema. La Catedral de Colonia, son catedrales famosísimas en el mundo. Entonces, en la catedral está la sede, que la sede es el lugar donde se sienta el maestro a enseñar. Cada ciudad tiene una catedral, que es un obispo, el que dirige esa iglesia local. La palabra obispo, que en griego se dice episcopos, y episcopos en griego significa el que ve, el que observa, el inspector, el que observa desde arriba, el que está atendiendo. Ustedes saben que desde los apóstoles viene esta sucesión. Viene esta sucesión desde los apóstoles. Precisamente Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, San Pedro, y así todos los apóstoles iban nombrando obispos en los cascos, en las iglesias. O sea que un obispo no se nombra a sí mismo, sino que es otro que lo va nombrando, y ese otro fue nombrando otro, y ese otro fue nombrando otro, hasta llegar a los obispos que ustedes y yo conocemos. No es que un obispo dijo, a mí me gustaría ser obispo, tener esa cosa puyuda en la cabeza, o mitra, como se llama, esa mitra en la cabeza. No. Es que él fue elegido. Así es, una elección que viene de los obispos, ¿verdad?, pero en comunión con el Santo Padre. Lo mismo que en la iglesia tenemos, hoy día tenemos alrededor de 266 papas que han habido en la historia, que se han ido sucediendo de manera ininterrumpida desde San Pedro. San Pedro ese día de Pentecostés, que se levantó y empezó a predicar el mensaje del resucitado. Y allí nace la iglesia en el Pentecostés, por medio de la predicación. Esto quiere decir que la cátedra, la sede donde enseña el obispo, la palabra, la predicación, está muy unida a la iglesia, al nacimiento de la iglesia. Todos los que tenemos fe porque se nos predicó la palabra, y por eso seguimos predicando la palabra de Dios. Y por eso existe la congregación. La palabra iglesia en griego se llama eclesía, que quiere decir
la asamblea de los llamados, de los convocados, la asamblea de los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. O sea que no existe la iglesia sin la predicación de la palabra de Dios. Y esa predicación de la palabra de Dios tiene sus, vamos a decir, sus espacios físicos. Pero la iglesia en sí somos nosotros. Existe la importancia del templo físico, de las catedrales, de las basílicas, como ya hemos venido explicando. Existe la importancia del templo, de una parroquia, de una capilla, pero la importancia principal es que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI cuando inauguró la conferencia de Aparecida, del episcopado latinoamericano en Aparecida. Decía él: hay mucha gente que se creen cristianos, que se consideran cristianos, pero no tienen conciencia de iglesia. No tienen conciencia de iglesia. Y qué hermoso es uno ver una persona con conciencia de iglesia, como le sucedió a un niño. Cuentan que había un niño que en el gobierno de Mao Zedong, gobierno comunista en China, cuando empezó una gran persecución a las iglesias, a las parroquias, un niño llegó a la catequesis y allí se encontró la iglesia cerrada y rodeada de guardias. Y entonces el niño dijo: voy a la iglesia. Y los guardias le dijeron: ¿a quién usted busca? Y él le dijo: busco al Padre. Y ellos le dijeron: no, ya no existe Padre. No existe, ya, eso se acabó. Y él dijo: yo busco entonces al catequista. Y dice: no hay catequista, ya, eso se acabó, no existen los catequistas. Y el niño dijo: pero entonces yo voy a la iglesia. Y él le dijo, y le dijeron los guardias que no hay iglesia, ya no hay iglesia. Y el niño le contestó: pero la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Y este niño le dio una gran catequesis que muchos de nosotros necesitamos tener claro en nuestra vida, que yo soy la iglesia. Me dio una alegría cuando yo hice el cursillo de cristiandad esta frase: la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Hermano y hermana, te invito a que cultivemos esta conciencia clara de que yo soy la iglesia y que necesitamos, claro está, necesitamos los lugares donde damos culto a Dios y seguimos orando. Yo te invito a que me acompañes también en la oración, a todos los que pertenecemos a esta parroquia Cristo Rey del Universo, pero a todos los que reciben este mensaje, acompañarnos en la oración. Nosotros ahora mismo necesitamos la conclusión o la construcción del templo donde la gente puede crecer en la fe al Señor. Y esto lo vamos a lograr, pero que esa construcción también vaya ayudada por la construcción de la iglesia del interior, de la iglesia que soy yo como bautizado. Que la construcción de esa iglesia tampoco se quede de lado. Pues que el Señor hoy en esta fiesta de la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán nos ayude a nosotros a crecer en la conciencia de iglesia. Y saber que somos la iglesia, que la iglesia soy yo. Y esta conciencia de la eclesía, de la asamblea, de sentirme llamado por el Señor, esta conciencia me lleva a Él, porque nace precisamente de la predicación de Pedro después de haber sentido esa efusión del Espíritu Santo. Siéntete iglesia. No diga yo soy un cristiano, pero yo no voy a la iglesia, porque no, siéntete iglesia. Dentro de la iglesia tuvimos muchos papas que no nos dan alegría ni siquiera hablar de ellos porque no dieron el testimonio. Y cuando usted estudia la historia de la iglesia, esos papas del Renacimiento, ese papa, por ejemplo, que estaba de turno cuando el descubrimiento de América, son papas que no dieron testimonio de vida cristiana. Vivieron su vida desviada del evangelio. Pero una cosa fue importante en ellos, que fueron fieles a la enseñanza en la cátedra. Fueron fieles, enseñaron el depósito de la fe.
allí ese testimonio de Jesús resucitado lo dieron y lo enseñaron a los demás. Lo enseñaron a los demás. Por eso el mensaje de Cristo no se interrumpe. El mensaje de Cristo continúa. El mensaje de Cristo ha continuado. Y hay mucha gente que te dice, no, yo no soy católico, no creo en los papas, porque mira, tal papa de tal historia hizo tal cosa. Y tú ves, mira lo que hicieron esos papas. Eso lo sabemos. Han habido muchos papas que se desviaron. Pero ahí tenemos ese testimonio, ejemplo actual del Papa Francisco, que está llevando el corazón de Cristo a los pobres, a los necesitados, aquellos a los que sufren, y que nos está dando ahí el ejemplo. O sea que en la iglesia ha habido, igual que en los apóstoles, a Jesús lo negó uno de sus apóstoles. Lo negó. Y uno de sus apóstoles lo traicionó y murió y quedaron 11. Y después el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra el testimonio que eligieron a otro. ¿Por qué eligieron a otro? Eligieron a Matías. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no se obstruye, no se troncha por el pecado de nosotros los humanos. No, el plan de Dios sigue. Y el plan de Dios es esa iglesia de Cristo, que vaya por el mundo llevando el evangelio, que hayan más obispos, que hayan más sacerdotes, que hayan cada vez que se necesiten el Papa, que es la sucesión de Pedro, de manera ininterrumpida. Eso ha continuado a lo largo de los siglos. Que el Señor te bendiga y te acompañe y te ayude siempre a ser iglesia, a ser la iglesia de Cristo. Pues me siento muy contento de poder llevar también este mensaje sencillo a tu casa por medio de este canal de YouTube. En este momento en el que me encuentro en cuarentena, aquí trancado, orando y leyendo y estudiando para esperar ya que a superar este virus del coronavirus. Pues que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y te dé la paz que necesita tú y tu familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.